Bienvenido a tu barra de todos los viernes. Gracias, gracias. Analizando como todo, sabes que todos los venezolanos se nos va el tiempo en analizar, en buscar la solución a lo que no tiene solución o en aceptar las cosas que no podemos cambiar o simplemente en informar, ¿me entiendes? Yo creo que hay mucha gente que no sabe cómo realmente se la está pasando el venezolano de a pie y muchos de los que ven la cosa afuera como que no tienen una idea de lo que está pasando ya todos los días. Yo no puedo creer que, por ejemplo, yo tengo un amigo que vive en el sur de Anzoátegui, en el centro de Anzoátegui. Y tú le preguntas en la noche, por ejemplo, ¿viste esta o cual cosa? Y dice, ¿en qué momento? Si ando todo el día dando cabezazos por todo el estado tratando de vender mi mercancía. Entonces, así como él, a la gente se le va la mitad del día en reunir para pagar, es más, o sea, más las deudas que tenemos los venezolanos allá, que lo podemos producir para vivir dignamente. Entonces, cuando no es una cosa, es la otra. Y ahorita, ¿sabes los terribles cortes, racionamiento de electricidad, entre comillas, ¿no? El verdadero dolor del pueblo. Exacto. Esa es la verdad verdadera. Lamentablemente, eso me lo han dicho amigos que están allá ejerciendo el periodismo, que esos influencers, esos periodistas, esa gente que está detrás de las redes algunas veces se disocia de lo que realmente pasa en Venezuela, de la realidad del venezolano. Y es ahí el fracaso. Y no lo hacen en formatos, además, que le puedan llegar a la gente allá, porque ver un programa de eso, a mucha de esa gente le cuesta a lo mejor el paquete de datos de un mes. Entonces, no, tú no vas a verme a mí o al otro, teniendo que administrar los datos que a lo mejor te sirven para escribirle a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, cosas que son más vitales para los venezolanos, ¿me entiendes? Entonces, eso es difícil para algunos de procesar, que hay varias Venezuelas. Por ejemplo, el día de hoy en Barcelona, la misma gente de 20 Venezuela empezó a hacer una encuesta para ver qué pensaban de la convocatoria, si asistirían a una actividad liderada por María Corina el próximo sábado, 18 creo que es, de abril en las calles de Madrid. Entonces, a mí cuando me preguntaron, yo dije, me parece fabuloso, pero eso sí, porque la manera como ellos plantean esa tarde es como una gran romería, pero tú sabes, en Disney, una cosa así, Disney World, Disneylandia, todos en las calles de la zona bonita de Madrid, comiéndose un cachito, mientras aquellos que están allá en Caracas están mamando y no tienen que comer, ¿me entiendes? Yo no lo podría hacer, me parece un descaro. ¿Y desde cuándo se hace patria desde afuera? Siempre se ha hecho. La oposición hace patria desde afuera y cuenta los votos Mm. desde afuera y suma esos votos y dirige el país desde afuera. Lo que pasa es que no lo pueden gobernar. Ah, ya yo sabía porque yo me quería dar los tragos contigo anoche. Porque yo tuve el que como que es medio tema eres tú, porque yo todos los días estoy dispuesto a darme uno o dos tragos, más de ahí no. Te quería hacer una consulta desde el punto de vista jurídico. ¿Qué opinas tú? Tú sabes que los barman saben de todo, saben de brujería, de medicina, tienen el remedio para todo. Son sabios de todo un poquito, tienen mucha sabiduría. ¿A quién la gente le va a reclamar en un país que está ocupado? Cuando tumbaron, por ejemplo, al coronel Gaddafi, ¿a quién le iban a reclamar? O cuando ocuparon Afganistán, cuando ocuparon Irak, ¿quién era el patrono? Te pregunto yo a ti para que me oriente. El patrono, y en ciencias políticas está más que claro, es quien ejerce la fuerza. El poder de gobierno no lo tiene quien dice tenerlo, sino quien lo ejerce, sea por la fuerza o sea por vía democrática. ¿Y quién crees tú que debían haber ido ellos? Porque no es que yo te estoy convenciendo, pero a mí me pareció tan absurdo que ellos fueran a protestarle a Delcy, no porque yo estuviese quitando la responsabilidad de Delcy, pero ¿tiene Delcy la capacidad de mejorar la oferta? ¿O es otro el interés? Vamos a marchar a Miraflores, ¿para qué? Para calentar los motores y demostrar que tenemos un músculo, una maquinaria. Porque realmente Tendría, los trabajadores recibieron respuesta. Delcy tiene la capacidad de decir, vamos a subir y vamos a pagar tanto. tendrían que decidirse si definitivamente, como lo dicen, es definitivamente un gobierno títere de Washington o realmente entienden que Venezuela es un país tomado por Washington. Y en ese sentido, el que quiere reorganizar y es el que tiene las riendas del caballo,
es quien realmente debería dar la orden y decir, vamos a mejorar la economía del pueblo. porque si no, no se puede hacer. Todo eso es muy bonito en el papel o en el verbo, pero no se puede hacer nada. Ese sueño, ese cuento de que la gente está saliendo ¿a protestar a quién? ¿A quién le van a protestar? Si fuera el caso de protestar al verdadero patrono, el que tiene la capacidad de aumentar los sueldos, hubieran marchado hasta la embajada americana. Porque yo Sin la creo que menor ese, duda, por sin ejemplo, la ¿no? menor duda, porque ese es el jinete del caballo en este momento. Del caballo y del mundo. El que no lo quiera ver de Y esa manera está meando fuera del perol. Pero bueno, definitivamente. tú sabes que hay gente que es más inteligente que nosotros y que no son además dados a estas cosas, este tipo de consejos, y a lo mejor tienen un análisis diferente, no sé. Este, te decía todo eso inicialmente porque yo vi el escándalo que se ha armado en esa Venezuela que creen ellos representar a raíz de el anuncio de la boda, de la supuesta boda, porque con ese chismezón, o sea, con esa matriz que le han creado, no creo que se le vaya a dar. Una supuesta celebración que tiene planificado el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez Ochoa, que supuestamente que va a ser en Canaima. Entonces, se ha armado un gran escándalo, pero yo creo que han sido más la gente que está a favor que los que están en contra. Es ¿Y de increíble. dónde, y de dónde salen los reales para una boda en Canaima? A todo dar. Bueno, tú sabes lo que cuesta una logística de esa. Trasladar a esa gente hasta Canaima, de Canaima llevarlos al sitio donde los llevan al campamento, que alquilarán X cerca de eso. Y bueno, y si se les ocurre la brillante idea de hacer como el otro, que los llevó al cielo de los dioses Pemones, que son los macizos, La, ¿cómo? la De, cúspide de los tepuyes, la de los cúspide de los tepuyes. tepuyes. Exactamente. Entonces, o sea, van y encima de eso se defecan en los dioses de los Pemones. Ya como si no es suficiente con las enfermedades que le han pegado, los han tomado para, ¿cómo se llama? Hacer experimentos. ¿Te acuerdas? Que los usaban para experimentar vacunas. Además de toda la explotación en la que ellos han sido víctimas, además de eso, están devastando con lo último que quedaba de selva. Entonces, la única vez que hemos sabido que lo han hecho fue un escándalo. ¿Te acuerdas que subieron en helicóptero? O sea, no sé qué cantidad de dinero, porque las habitaciones que el propio Mel se encargó de enseñarlas, que te las cobran que vale un ojo a la cara, la comida, la cena, la orquesta, la noche antes, porque son como unas fiestas patronales. Y no les importa que la gente no tenga, como los viejitos no tengan que comer, la gente se está muriendo. O el que entra en emergencia a una sala de operaciones de un hospital público venezolano puede morir más a causa de la infección del sitio donde lo van a operar que de la enfermedad que trae consigo en patología. Es correcto, es correcto. Pero bueno, eso es una realidad. Cada quien que tome su propia decisión, si quiere ir, si quiere apoyarlo. Yo no tengo nada que aportar al respecto, más allá de la crítica, pues, de claramente estoy en contra de eso. Pero la gente también se supo, porque tú sabes que hicieron lista de boda, esa cosa que hacen los ricachones, una lista de boda y un candelabro vale como que son no sé cuánto, $12,000, una cosa así, de una marca reconocida. Yo me imagino que es Christie, esa cosa que solamente gente como él puede usar. Y no es resentimiento, sino que yo no compro un candelabro de $12,000, hermano. Yo con eso disfruto otras cosas, si las tuviera para gastarlo en eso. Sin la menor duda. Y ahí es donde comienzo yo con mi narrativa, las cosas que quiero compartir contigo y que a través de esa conversación la gente se entere, por ejemplo, tú sabes, el papel protagónico e importante que este joven tuvo en la trama de PDVSA Cripto y que todavía no esté preso. Una cosa abismal. Porque si hubo una persona que tuvo crédito, por llamarlo de alguna manera, para vender petróleo sin que regresara nunca a la caja, esto es una cosa increíble. Tú sabes que básicamente se trató de que ellos le daban crédito. Ellos le daban los tanqueros para que supuestamente para vencer, esa es la justificación, el bloqueo, los pudieran vender en cualquier parte del mundo. Bueno, y después retornaban el billete para acá. El billete nunca retornó. Las operaciones que se hicieron en cripto, se las dieron a la gente de Banca Amiga, que ahora son unos santos mártires, para que lo metieran en su banco. Bueno, y uno de los que quedó con mayor deuda, reconocida por él, fue el propio Jorge Jiménez Ochoa.
presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que hasta no hace mucho, no sé ahora, no se atrevía a pisar territorio norteamericano. Un tipo que tiene además buenas relaciones con sectores que la gente no se lo imaginaría nunca. Muy amigo de la gente de BTV, de Carlos Méndez. Tanto que Carlos Méndez lo llamaba a Jorge Jiménez para pedirle entrada para los juegos dentro y fuera de Venezuela, no para él, pero sí para familiares y amigos y cosas de eso. Imagínate tú, el descaro. Pero me imagino que la fanaticada del deporte venezolano lo tiene como un héroe porque genera fútbol. Es Sí, pan y circo que le encanta a la fanaticada y por eso pretenden maquillarlo, pretenden justificarlo. pero es que ni siquiera para eso, porque la Vinotinto no tuvo el mejor desempeño, y no tuvo la mejor dirección, ni tuvo la mejor colaboración y mejor apoyo. O sea, que si a lo mejor la gestión hubiese sido buena, a lo mejor lo justifiquen. Pero hay algo que sí está claro. Él tiene dos empresas que se le vinculan a él. Una se llama Ripley Oil Trading y otra que se llama Pan Global Energy SMS, SMC Ltd. Tú sabes que son esas, cuando terminan en LTD, tú sabes que son esas, tú sabes mejor que nadie, que son esas empresas que son creadas en esos paraísos fiscales para que no les sigan la pista las autoridades, ¿no? Esos esquemas. Y fíjate tú, detallazo, estas empresas están registradas en Uganda. Santo niño. A través de esa empresa calculan de esas y otras que Jorge Jiménez asumió una pequeña deuda cercana a los 800 millones de dólares con PDVSA y todavía no le ha pagado la deuda de petróleo que ¿Y, se vendió y que el dinero nunca regresó. y quién le sostiene las alitas a ese angelito? Los hermanos Rodríguez, básicamente Delcy, pero ya vas a conocer porque se lo sostiene Delcy. La pregunta es interesante porque lleva piquete corto. Viene con maldad esa bola en mi pueblo le dicen rabo de cochino que me tiraste. Porque no es solamente Delcy, también lo protege la gente, los dueños originarios de Globovisión, lo protege Gorrín y lo protege María Corina. Ah, imagínate tú a dónde va llegando el laberinto siempre tiene un centro. Bueno, nunca le pasará nada. Él tiene otra empresa que se llama Kyosan, con K, un nombre así japonés. Kyosan FZCO. O sea, debe ser Kyosan F Company. Una empresa inscrita en Dubái, que es otra de las compañías que él usó para estos temas de PDVSA, cripto y demás artificios. Y además formó parte, una cosa ahí entre nosotros medio extraña, ¿no? Yo no lo voy a definir para no herir susceptibilidades. Ese tipo de personas, llámese hombres que les gusta rodearse un poco de chicos jóvenes, ¿no? Entonces, esa era la característica del grupete de Alex App. Todos esos subcontratistas de los clubs, todos eran jóvenes, más jóvenes que Alex App y con unas condiciones sociales y hasta, tú sabes, fenotípicas muy particulares. Eran como que seleccionados para poder acceder a ese círculo. O sea, damos de compañía, al decir de Nicolás Maduro, damas, pero esta vez damos de compañía. Una cosa más al estilo griego, más al estilo, era un concepto un poco más refinado, ¿me entiendes? Sí. En Panamá hay un poderoso empresario de apellido Vallarino que es famoso por ese tipo de prácticas. Él, primero tú, para pasar los controles, tenías que acudir regularmente. Esa logia se reúne así a rendirse culto a ellos mismos como los griegos en su momento. Una vaina rara, pero que funcionó también en México. No sé si recordarás que había un presidente mexicano. eh, Claro, el baile de los 23, pero ah, faltaba justa, al hacer la redada faltó el número 23, que era nada más y nada menos que el yerno de Porfirio Díaz. por eso es que cuando Granco, al que todos tienen como un monstruo, pero al fin y al cabo un machote vernáculo, empezó a ponerle esos nombres extraños, medio griegos, a sus vainas, yo dije, ay, papadito, y una gotera rara. Ujú. Aquí hay una filtración.
la sublimación del amor entre masculinos. Exactamente. A lo griego y al estilo del baile del 23 del yerno gay de Porfirio Díaz. Bueno, ya tú viste que eso se quedó así establecido con el tema de Nicolás. O sea, quedó establecido en el juicio que están llevando a cabo ahorita en contra de Nicolás, que Nicolás gobernaba más o menos con todos sus allegados, su círculo cero, practicaban algo así parecido a eso, a lo que hacían los griegos. El famoso, em, eh, no me acuerdo, el de la Ilíada. El de la Ilíada. Sí, ¿cuál es el protagonista? Ah, Rodrigo Díaz de Vivar, el No, Cid no, campeador. entonces no, no, estoy equivocado, discúlpame. Ah, Griego, entonces, griego. este, el que sale en defensa del rey al que le roban la mujer, ¿con cuál era el? eh, estamos hablando de Aquiles cuando fue a las puertas de Troya a buscar a Helena, la mujer de Agamenón. Ah, clarito, papá. Hay unas prácticas que hacían los griegos que eran normales entre ellos y hoy en día las hacen los turcos. Estos, ¿cómo le dicen ellos? Eh, mm, los kurdos, los combatientes kurdos, cuando van a las montañas al combate, ellos se acompañan por jóvenes. Es una práctica milenaria en ellos, que sus Milenaria. compañeros son jóvenes hasta la edad que ya dejan de ser púberes, en vez de mujeres jóvenes. Una cosa, una costumbre de ellos. Les inspiran la fuerza de la batalla, al igual que Alejandro Magno, que tenía dos amantes siempre en cada campaña, dos Estaban ahí con caballeros, los, Alejandro, claro, sus compañeros de cama. correctamente. Es historia, no lo estamos inventando. No, esto es la- el espectro más antiguo de la homosexualidad a Exacto. nivel de cercano al poder, que es lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay algo parecido a eso. Otro tema interesante que poca gente conoce, yo te lo comenté inclusive en una conversación anterior, hace, no sé, 1 o 2 meses, que yo te conté que Fenelón o Jiménez, el papá de este joven, Fenelón Jiménez, el papá de este muchacho Jiménez Ochoa, Jorge Jiménez Ochoa, es uno de los implicados en la famosa estafa, aquella de la vuelta, ¿te acuerdas? La Eh, vuelta maracucha, Él era cerca directivo de ABA Mercado de Capitales. 800 millones de dólares estafaron a la crema innata de la sociedad de Maracaibo. Concesionarios de vehículos, bancos, casas de bolsa, casas de corretaje, gente que perdió los ahorros de una vida. Yo me conseguí mucho maracucho en Panamá, que unos que venían huyendo, otros que venían arruinados y se conseguían allá además. U otros que iban a tratar de fundar el banco y nunca se dio con esa plata. Historia pura reciente. Yo vivía en Maracaibo de estudiante cuando eso ocurrió. Yo conocí una persona que yo no me imaginaba, pues, porque coincidí con él por tema del colegio de mi hijo y él tenía algo que ver con esta cuestión. Creo que era la persona que se iba a encargar de fundar el banco. Era una persona seria, honorable, pero bueno, formaba parte de ese entramado y hasta ahí llega la honorabilidad, de ese punto. ¿Me entiendes? Pero en Pero fin, cómo es posible que comprobado todo esto y por supuesto yo sé que tú hablas con el asiento de las pruebas, ¿no? ¿Cómo es posible que este gobierno títere de Washington todavía siga manteniendo impunidad sobre este tipo de personajes? ¿Por qué los mantienen no, libres de nunca, culpa? porque es más fácil convivir, coexistir. Tú sabes que ese es el método estalinista. El Muy método cierto. stalinista es guardarte carpetas, que es lo que hacía Chávez, y lo que después empezó a hacer muy bien eh, el capitán Diosdado. Guardarle a la gente esos archivos y en algún momento se puede hacer uso de esa información. Entonces, eso es muy estalinista, eso es muy, muy de los cubanos, más que todo. Los cubanos, Además de que además de que ese gobierno títere sigue necesitando financiamiento de este tipo de gente, ¿no? De los poderosos que mueven el dinero en Venezuela todavía. pero exacto, eso es lo que te iba a decir. Si todos los demás le hicieron falta, no pudieron hacerlo sin ellos, esto no van a ser la excepción.
Todavía en Maracaibo tú recorres sitios donde hubo esos grandes restaurantes de franquicia, Pride, cosas esas parecidas, y son, tú sabes, los restos, eso quedó como si fuese una ciudad arrasada. Esa ciudad es como pasaba cuando las ciudades, como las obras de Otero Silva, Como Detroit en el centro de Detroit. ¿no? Cuando tú te acuerdas que se iba la gente de la fiebre petrolera o del oro, las ciudades quedaban vacías cuando se acababa ya la explotación. Así es, cuando Boves desapareció, dejó varios pueblos desolados. Así es. Este señor, y aunque no lo creas y la gente no lo sepa, y si no lo sabe, se lo vamos a recordar. Fenelón Jiménez González, que es el papá de este señor, fue joven, fue uno de los socios que fundaron una empresa que se llama Seguros Vitalicio, Ajá. junto a Raúl Gorrín y Juan Domingo Cordero. O sea, imagínate tú, ¿de dónde viene la relación de él con Gorrín, el papá de este joven? Pero hay más. También él es consuegro, el papá de Jorge Jiménez es consuegro de Guillermo Zuluaga. Ajá. Una Ahí, hermana, la hermana mayor de ese muchacho, de Jorge Jiménez, es esposa de un hijo de Zuluaga. Tanto es es que así, tanto es así, que todo aquel cuento que nos echaron, que trataron de crear toda una narrativa de que convencieron al ciudadano y el ciudadano fue el que fungió de intermediario para que compraran Globovisión y presionaron a Meseranes, todo eso es paja. Ellos hablaron directamente con el que tenían que hablar, con el papá el, de este muchacho. el ciudadano, llámese Leopoldo Castillo, Castillo, sí, mejor conocido por otra parte de la sociedad como el Matacura. gran cómplice comunicacional de el impulso de de toda la casta opositora en la Florida. Claro, y el jefe de uno de los cerebros durante el gobierno del interinato de Guaidó, uno de los que ganó plata junto con Rabel. Mal lo pueden a uno venir a echar cuentos a estas alturas. Bueno, ellos tienen Así una es. vieja relación y mantienen una relación familiar, este joven, con los Zuluaga. Y a lo largo del tiempo se han visto entrelazados en varios negocios petroleros, en compra de inmuebles como grandes inversiones en el sur de la Florida, inclusive en compra y de vehículos que después han revendido en Venezuela. En todos los negocios estos han ido juntos, las dos familias. Mal pudiesen ellos tratar de convencernos de que los opositores y los gobierneros, entre comillas, no se conocen, no tienen ninguna relación entre ellos. La simbiosis financiera es astronómica, de No, abolengo brutal. y con esa nueva clase analfabeta de pobretones del chavismo que se han hecho multirricos, pero sobre la base de todas estas familias y todos estos nombres de hombres que mueven la finanza en transacciones absolutamente oscuras, ¿no? De hecho, tú sabes cómo se gana la vida, no es de ahorita, de hace un buen tiempo, el primer esposo de María Corina, en colocación, en movimiento, ese tipo de capitales, y eso es lo que hace el hijo de María Corina. Consigue inversores para esas grandes casas de inversión, o sea, esa es la banca internacional, la banca de inversión, la llamada banca de inversión, que está en París y en Nueva York. Ellos trabajan para ese tipo. Entonces, ¿tú crees que no hay una conexión entre estos capitales que han salido de aquí y los otros? Y la promesa de conseguirle a esos mismos captadores de capitales dinero para que lo coloquen más adelante si en caso de que ellos lleguen al poder, como lo han hecho los actuales. O sea, yo no estoy culpando a nadie. Pero la ingenuidad popular es extrema, ¿no? Siguen pensando que La las impunidad, familias el y descaro la impunidad, ¿sí? y La jugar, ingenuidad popular. Y jugar. la ingenuidad de los electores es extrema. No se imaginan el entramado que hay entre los políticos opositores, las familias pudientes que manejan este tipo de transacciones financieras astronómicas y el mismo régimen, todos entrelazados en una misma red. Ahí hay carites, hay pargos, sardinas en la misma red, de la misma Así mismo, lancha. así mismo es, así mismo es. Y entonces mi padrino me decía, me recordaba, mantén a tu pueblo ignorante y siempre lo gobernarás. Entonces, este pueblo no tiene acceso
El pueblo venezolano no tiene acceso a la información. La mayoría de la población es muy joven y no conocen muchas de estas circunstancias o no tuvieron, y los que tienen cierto nivel o cierta edad no tuvieron acceso a una educación que les permitiera ser más críticos en lo que ven. Sí, desarrollar el pensamiento crítico, esa sería la vía, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de organizaciones políticas que lo que tienen son como sectas, ¿verdad? No necesitan adeptos, sino seguidores incondicionales. El capítulo chavista de los Amos del Valle, sin Exactamente. duda alguna. El capítulo del chavismo de los Amos del Valle. Antes de morirse, le decían el tiburón, ¿no? Como Taiza, por esas cosas de la vida. Un amigo me lo pasó el teléfono como un mes antes de que lo mataran. Y Otaiza estaba trabajando en el gran proyecto de su vida, una iglesia que se iba a dedicar única y exclusivamente al culto de Hugo Chávez Frías. Sin pensar en lo que se llevó a la tumba Danilo Anderson, ¿no? Bueno, al más puro estilo maradónico, ¿no? Pero además de eso, es lo mismo que están haciendo estos ahora, que no tengan el púlpito dentro de un templo, pero lo tienen cada vez que se paran ahí, porque ellos lo que necesitan es eso, seguidores que no piensen, que sean unos autómatas y sigan nada más la orden de la máxima líder. El pueblo endulzado por el engaño populista. Es así, es así. A mí lo que me tiene, yo te digo, no preocupado, porque para nada me preocupa. Donde hice mi reflexión de los viernes, mi reflexión etílica va en el tema de este señor, porque esta es la muestra del descaro, de la impunidad. Un tipo que en el Registro Nacional de Contratistas ha tenido todo tipo de negocios, todo tipo de bondades, préstamos, acceso a todo. Ah, bueno, y si le meten la lupa a como cada uno de ellos compró sus equipos de fútbol, es lo mismo que pasaría en la liga de béisbol. ¿Me entiendes? Ninguno pasa un arqueo, un peritaje serio, ¿me entiendes? Exacto, una prueba de legitimación de capitales. Yo tenía un compañero de estudio, que su papá, que en paz descanse, Edito Herrera. Su papá era un conocido poeta y periodista, escritor. Ya cuando yo lo conocí, el señor era de edad bastante avanzada, pero se le reconocía mucho mérito durante la lucha armada, uno de los ideólogos de la izquierda. Y Alejandro, ellos jugaban fútbol. Alejandro vivió en Londres porque recuerdo que su papá fue algo así como que cuando vino la política de pacificación, yo creo que él fue agregado cultural, agregado de prensa, algo de eso de la Embajada de Venezuela en Londres. Y se llevó a sus hijos para que estudiaran allá. Ellos jugaban fútbol. Siempre, nunca jugaron. Tanto es así que eran los dueños del Deportivo Lara inicialmente. Y de repente, y después un equipo de béisbol que se llamaba precisamente, era el equipo de los Cardenales. Estaban vinculados a ese equipo. Y de repente yo veo a los tipos dueños del equipo de La Guaira. Y yo digo, ¿dónde que? El equipo que compró Ruperti. ¿Cuál es? Es de los Tiburones, ¿no? Tiburones, la guay, Ah, correcto. yo decía, los Herrera. Y además los tipos tuvieron un cambio, porque Alejandro era chiquito, así como tipo Messi. Y de repente estamos hablando de un tipo que se le veía a kilómetros los anabólicos inyectados ahí, porque ellos tenían buenos contactos en las grandes ligas del béisbol. Esteroides anabolizantes. Exactamente. Y el crecimiento muscular era una cosa brutal, evidentísima. Bueno, esa gente, por ejemplo, terminaron formando parte de esa dinámica. Gente que venía de Carora, de donde viene gente muy honorable. Pero bueno, ya te has dado cuenta que el dinero los hace que pierdan esa honorabilidad. Sí, ya en Venezuela e incluso tomando en cuenta mi origen llanero, ya no creo en los llaneros con sombrero. Ya la honorabilidad Se se ha perdió. perdido, se perdió. Esa era aquella Caracas de Plaza Bolívar con gente con sombrero que tenían palabra. No, pero lo más descarado y donde se cierra el círculo, Jorge Jiménez Ochoa está vinculado de alguna manera, digamos, casi familiarmente, con los Mendoza de la Polar.
Entonces, ¿a dónde vamos? Cuando empezamos a A recorrer, nos conseguimos siempre a los mismos. Mendoza, que hubo un tiempo que lo endiosaban incluso al punto de hacerlo presidenciable. Todavía hay unos cuantos por allí que dicen Venezuela se merece un Lorenzo Mendoza en la presidencia. Los mismos que decían que se merecía un Alberto Volmer y después nosotros nos encargamos de que la gente supiera quién era realmente Alberto Volmer. Este muchacho es más de lo mismo. En la noticia, yo no sé si es el derroche, yo no, porque la gente tú sabes que es muy mala, o es el recorrido previo que tiene la novia con la que se va a casar, porque ya viene como de 6 relaciones anteriores, 2 matrimonios y un largo historial. Una chica que fue reina de belleza. Y bueno, esa es la Venezuela que tenemos. Y a eso hay que rendir el culto, eso, sin chistar, porque si no te meten en la lista negra. Y los apresurados por elecciones, pensando en ellos, ¿cómo piensan ellos hacer una nueva Venezuela con este entramado de mafia financiera, política y pare de contar? Es imposible, porque lo primero que habría que depurar son ellos mismos. Las primeras sabandijas que hay que, tú sabes, acabar, aniquilar, son ellas esas mismas alimañas. De ahí para abajo todo lo que se mueva y reaccione a esos venenos hay que matarlo. Ahí no hay nada que hacer. Ah, y Re- además, eso es perder el tiempo, porque yo no creo que en los próximos 2 años, antes de que Trump entregue el poder, haya ninguna posibilidad de que tengamos elecciones. Recuerdo aquel capítulo brevemente de aquel vacío presidencial que se produjo ante la destitución, ante juicio de mérito de del expresidente Carlos Andrés Pérez, Cuando y se Pérez llamó, dijo, hubiese preferido otra muerte. así es, y se llamó a una comisión de notables a ver cuál de ellos podían ser elegibles, y Que no, salió en aquel momento el historiador Velázquez. Ramón José Velázquez. Ramón José Velázquez, y yo me pregunto hoy en día, ante semejante vacío de poder que hay en Venezuela, un país claramente secuestrado desde afuera por un poder externo que ejerce la fuerza, yo me pregunto de dónde van a salir los notables para una nueva presidencia. No existen. Yo nada más he visto un hombre que en estos días con bolas para decirle sus 4 vainas en la cara, y te lo digo con sinceridad porque además no es santo de mi devoción políticamente hablando, pero sí de mi respeto, que es más importante, el respeto, Mm, que mm, es el almirante, el vicealmirante Carratú. ujú. Pero yo, a pesar de que creo que sí tiene la energía, no sé si tiene el poder de convocatoria. Yo creo que está muy lúcido, pero Es que el populacho está embelesado en que la princesa eh, Machado y Zuluaga, ajá, que viene de ese sí. abolengo, es la que debería ocupar ese cargo. Pero Bueno, no sé cuál pueblo, porque el mío no, ya en Anaco no creo, ni en yo, Puerto yo La no, Cruz. yo no pertenezco a ese pueblo tampoco, tomando en cuenta el abolengo y las relaciones íntimas de la princesa galopante por el mundo con respecto a todo lo que se acerca a ella, la chispea o está íntimamente relacionada. Empezando por la pregunta mayor, ¿quién financia todos los movimientos que ella hace? Y te lo voy a decir por quinta o por última vez, una cosa que se llama el Nubank. Y ya cuando se enteren los demás, tú sabes que nosotros siempre damos la noticia 3 meses antes y después vienen ese poco perracho por ahí corriendo detrás de nosotros. Entonces, yo pues te contaré, creo que otro viernes, otro día que nos vemos los tragos. Así Porque es. que aquí se va, porque si no me regañan en la casa. Y no, y yo tengo que cerrar. La barra ya se acabó todo lo que la función de Yo, hoy, así que yo, quedamos tú yo y no yo conduzco, tú conversando. sabes que aquí en Europa no es como allá, que uno no Quedamos, joda. este, este- este fue el trago del estribo. Quedamos fue el barman y Es el así. último cliente. Gracias, espero que Encantado, me reciba la semana que viene, ahí por en tu casa, supuesto. en tu Aquí barra. estaré en la misma barra de siempre, con mi sueldito de siempre, esperando cómo salgo de abajo cuando los de arriba hacen todo lo peor. Bueno, pero viviendo la vida, que es lo más importante, y con la familia. Eso sí, honestamente no los envidio. Así es, tú duerme tranquilo. Te aseguro que ahorita lo que cierre, apague la luz y te vayas para tu casa, vas a dormir tranquilo. No, no le debo nada a nadie. Gracias. Nos vemos, Un Walmer. abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Pásala bien, hasta la próxima. Venga.